Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer, ¿no? Reiniciar nuestros seminarios EcoTalks y además hacerlo, ¿no? Dentro del marco, este es el primer seminario EcoTalks que están focalizados en la compra pública ecológica, en la compra pública responsable, ODS 12, ¿no? Y hacerlo dentro del marco de la cátedra de contratación pública ecológica que desde octubre del año pasado, pues en una alianza feliz y estratégica, ¿no? Pues tenemos con la Universidad de Alcalá, con la Fundación Biodiversidad del MITECO. Entonces, al hilo de estos temas, hemos querido hoy, pues saludo también a quienes se han conectado vía online que nos acompañan. Hemos organizado este primer seminario para abordar algunos temas relevantes y de actualidad en el ámbito de la alimentación al hilo, ¿no? De la reciente aprobación de la Ley 1/2025 de 1 de abril de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Esta ley muy importante y que tiene muchas novedades, pues nos va a servir, ¿no? Para estructurar esta sesión y a partir de su contenido abordar otros tantos contenidos. En esta sesión tenemos el placer, la suerte, ¿no? De contar con doña Marta Pérez González, que es subdirectora adjunta de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Muchísimas gracias, Marta, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros y también nos acompaña Víctor Gutiérrez López, que es coordinador de proyectos, lo digo un poco así, Sí, no, sí, 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 de la Fundación Biodiversidad. Entonces, sin más dilación, le doy la palabra en primer lugar a Marta o a Víctor. ¿Quieres partir tú, Víctor, que quizás Venga, vas a hacer algo vale, más general fenomenal. y luego seguimos con... Pues buenas tardes a todos y todas las presentes y los que estáis. A ver, la de. A ver, es, esa, esa. A todos los que estáis aquí presentes hoy aquí y a los que nos estáis escuchando online, muchas gracias por la invitación y es un placer poder dar inicio a estos ecotalks ahora en el marco de esta cátedra que, como decía Ximena, felizmente casados, la Fundación Biodiversidad y la Universidad de Alcalá de Henares para impulsar la compra pública en el marco de un proyecto que llevamos desarrollando, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia desde hace 3 años aproximadamente, que pretende impulsar cambios en los estilos de vida para recuperar la naturaleza. ¿Y por qué decidimos impulsar una línea de... está claro que todos los informes internacionales apuntan a ello, ¿no? Tanto los informes de Naciones Unidas como el informe de Dasgupta, como los informes Planeta Vivo que elabora la organización WWF, apuntan a que hay un exceso de demanda, de consumo, que está provocando o agravando algunas de las crisis más grandes que tenemos ahora mismo a nivel mundial y en concreto me refiero tanto a la crisis vinculada al cambio climático como a la crisis de pérdida de biodiversidad, que son dos crisis que además se interrelacionan entre ellas y que se agravan entre ellas, con lo cual pasar de los modelos actuales de producción y consumo iría mucho más allá. Impulsar cambios de estilo de vida parece una necesidad y urgente para poder evitar o disminuir o mitigar estas dos crisis. En este sentido, impulsamos una estrategia del proyecto que responde en primer lugar a un cambio teórico, un marco teórico de impulso de estos cambios que pasa en primer lugar con distintos escalones desde un cambio de comportamiento en nuestro día a día, que es modificar hábitos y decisiones de todos los días, a cambios sistémicos que requieren ya cambios tanto en los espacios físicos como en muchos casos con los marcos regulatorios para acabar
llevándonos a unos cambios de narrativas que nos permitan cambiar los valores, las percepciones, los hábitos que los ciudadanos como consumidores, aunque no solo como consumidores, podemos impulsar para mitigar estas crisis. Y decidimos centrarlo sobre varios sectores de intervención que por varios motivos, desde lo que contribuyen al Producto Interior Bruto hasta sus propios impactos en biodiversidad y cambio climático, son fundamentales, que tienen que ver con la alimentación, que es lo que nos trae hoy aquí, con el ocio y el turismo y con la parte textil. Vamos, básicamente lo que hacemos todos los humanos casi todos los días, que es comer, vestirnos e intentar disfrutar un poco de nuestros ratos libres. Y luego con dos factores transversales que nos parecía que tenían un factor de impulso muy importante, que son la compra pública ecológica y la comunidad educativa, la educación en general. Y de esta forma generamos o estamos intentando generar una plataforma de servicios que lo que haga es generar conocimiento, generar capacidades, alianzas como la que hemos pergeñado con la Universidad de Alcalá, y también impulsar un poco comunicación y sensibilización para impulsar estos cambios. Dentro de este marco es donde se impulsa o vimos la oportunidad con la Universidad de Alcalá de Henares de fomentar la contratación, la compra pública ecológica en varias vertientes, ya con un nuevo manual de compra pública ecológica que vio la luz el año pasado y avanzando en esta materia y en distintas líneas de trabajo que dado el potencial que tiene la compra pública desde las administraciones, puede suponer un impulso muy importante. También en esa línea de nuevas colaboraciones o de generar alianzas clave, pues hemos hecho también convenios, por ejemplo, con el Basque Culinary Center y con otro tipo de entidades que nos permiten asociarnos con entidades que tienen mucho potencial y que nos pueden ayudar a aportar nuestros pequeños granitos de arena en este sentido. Y uno de los trabajos que hicimos al principio del proyecto fue realizar un estudio para hacer un análisis social y psicosocial de cuáles son los factores influyentes para estos cambios en los estilos de vida. Esto se hizo a través de una primera parte de una exhaustiva revisión bibliográfica de todos los trabajos científicos que hay en materia de ciencia del comportamiento para impulsar cambios de estilos de vida, y se contrastó con una amplia ronda de expertos para que pudiera apuntarnos no solo los factores que pueden estar influyendo en esta materia, sino también algunas soluciones, ¿no? Y se estructuraron una serie de soluciones que tienen que ver con generación de conocimiento, con los también llamados nudges o pequeños empujones que se pueden dar para estos cambios de estilos de vida, cambios, por supuesto, en los modelos de producción y consumo, cuestiones muy relacionadas con la participación social y la gestión y disponibilidad también del uso del tiempo. La primera radiografía que hicimos fue muy basada en cuáles eran los factores que podían estar impulsando o impidiendo determinados cambios en los estilos de vida. Y básicamente se estructuraron en cuatro grandes grupos que tienen que ver con los factores sociodemográficos, la edad, el género, el nivel de renta, ese tipo de cuestiones. Factores individuales y psicológicos que tienen mucho que ver con las percepciones de las distintas sociedades, de cómo vivimos nuestro día a día, también muy vinculados con factores socioculturales, de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, cómo consumimos, cómo empleamos el tiempo, y por supuesto factores contextuales que tienen mucho que ver con los espacios físicos en los que vivimos, con los marcos regulatorios que tenemos y que son factores que condicionan en positivo o en negativo que podamos estar impulsando cambios de estilos de vida, ¿no? En definitiva, lo que pretendemos por señalar algunas ideas clave con este análisis es, en primer lugar, ver qué factores o qué acciones podemos llevar para fomentar consumidores más conscientes, porque como todos conocemos, pues hay en general un gran desconocimiento de todas estas cuestiones, de lo que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad, con la afección de nuestros modelos de vida en la naturaleza en general y en los distintos mecanismos de producción y consumo. La incidencia de modelos de producción, evidentemente, esto no va solo, y en esto nos gusta mucho señalar que
habitualmente tenemos una tendencia a mirar al consumidor como el responsable de lo que está ocurriendo y el consumidor es una pieza o el ciudadano es una pieza de un sistema mucho más amplio y mucho más complejo y no podemos solo vincularle la responsabilidad al ciudadano, sino que tiene que ir mucho más allá y tenemos que hablar de modelos de producción y tenemos que hablar mucho también de políticas públicas, regulaciones en el sentido de evitar determinadas cuestiones, pero también de incentivos, porque muchas veces las cosas se consiguen más en positivo que no con regulaciones o prohibiciones, ¿no? En este sentido, salieron de esta batería de consultas a expertos una serie de propuestas de incidencia que tienen que ver, por supuesto, con programas que mejoren la información al consumidor, porque en general nos cuesta entender un poco todos estos sistemas, analizar qué necesidades tienen los sectores para reorganizarse y ser más sostenibles en su producción, un acompañamiento también importante a esos sectores, especialmente a las pymes, que España es un país muy con un sistema de producción muy consolidado en pymes también. Intentar también replicar o ser capaces de escalar experiencias novedosas que hay en este sentido, haciendo mucho rastreo de iniciativas que pueden ser potentes en todos estos sectores. Es verdad que hay muchas iniciativas, pero que muchas de ellas están aisladas o no tienen capacidad para replicarla, ¿no? Por supuesto, trabajo estratégico en conexión de políticas, los ministerios nos intentamos coordinar lo mejor posible, pero es necesario abundar en esta coordinación, generar guías y herramientas, también trabajar más sobre temas de fiscalidad verde, bueno, una serie de propuestas de incidencia que en términos generales son importantes tener en cuenta para saber o para intentar entender cómo podemos impulsar estos cambios de estilos de vida. Y en concreto en los factores que influyen en el sector de los sistemas alimentarios salieron de todo este análisis tres factores que se consideran muy clave. En primer lugar, las cadenas de suministros de alimentos, es decir, cómo producimos, cómo se hace toda la cadena de producción, de distribución hasta que llega al ciudadano. Los entornos alimentarios, que son los entornos donde cada uno de nosotros nos movemos para acceder al punto de venta, para consumir en un sitio o en otro. Y por supuesto los factores individuales que van nuevamente desde el nivel de renta, el conocimiento que tiene cada una de las personas, la posibilidad, la voluntad incluso, digamos, ideológica o moral para poder transicionar hacia estilos de vida más sostenibles. Estos tres nos parecieron los factores o el análisis apuntó a factores como especialmente importantes. Y por aquí salieron, y ya voy acabando, una serie de propuestas que sin ser, no hemos descubierto tampoco la luz ahora mismo, pero sí que hemos intentado ordenar alguna serie de propuestas sobre las que se puede empezar a trabajar para transicionar hacia esos estilos de vida más sostenibles en los sistemas alimentarios. En primer lugar, hacer mucho trabajo local. Siempre intentamos como hacer mucho cambio de arriba abajo y muchas veces muchos de los cambios se pueden fundamentar o se pueden impulsar desde el nivel local, ¿no? Por supuesto, un enfoque sistémico que promueva estos cambios. De poco sirve que tengamos iniciativas muy puntuales, aunque sea necesario replicarlas y escalarlas, si no entendemos esto como que debe ser un enfoque sistémico que debe ir avanzando a lo largo del tiempo. Por supuesto, hay otra serie de factores que acompañan a la alimentación que son clave o que se han identificado como clave, en concreto la conciliación de la vida laboral y familiar. Al final también consumimos de una manera en función de nuestros distintos ritmos de vida y de nuestra calidad de vida, ¿no? Y luego un factor que es muy importante, que es aprovechar el potencial transformador que tiene la alimentación. Al final, muchos de los cambios hacia estilos de vida más sostenibles empiezan por lo primero que la gente piensa, ¿no? Que es cómo puedo consumir mejor, cómo puedo consumir más saludable, más sostenible, y por ahí la gente, la ciudadanía en general, va buscando nuevas posibilidades, ¿no? Por supuesto, también hay una línea de trabajo importante a seguir trabajando en ella, que es el ámbito normativo, todo el tema, bueno, ya aparece ley de etiquetados, más que la ley de etiquetados, es como intentar ese orden o esa necesaria claridad al consumidor en los temas de etiquetados, en los temas de reciclaje o más bien de usar menos e intentar reciclar más, y también la facilitar el acceso a tierras de cultivo y a viviendas rurales, porque
la alimentación, otro de los componentes que tiene muy relevantes es que está muy vinculada a todas las necesidades y a todos los objetivos que nos marcamos en materia de reto demográfico. También ahí hay un campo muy importante de trabajar. Y luego ya, pues algunas cuestiones que tienen que ver más con el consumo y la oferta, pues que líneas de trabajo que puedan disminuir las diferencias de precio entre aquello que consideramos más sostenible y otros tipos de producción que consideramos menos sostenibles, fomentar alimentos de temporada, también supermercados cooperativos. También cuando hablamos de cambiar estilos de vida no es solo una cuestión de cómo consumir, sino cómo generar comunidad también que sea más consciente de ese tipo de consumo más cooperativo, más local. Por supuesto, aumentar el papel de los consumidores, que tienen mucho que decir y que muchas veces algunas de las soluciones pasan también de abajo a arriba y que se pueden aprovechar estas oportunidades. También los faros demostrativos, ¿no? Hay muchas empresas que están haciendo modelos diferentes, que son modelos que van en una línea mucho más sostenible. Aprovechar la oportunidad que nos brindan estas marcas, pues también es importante. También plataformas de comercio online, sin querer vanagloriar el online, pero también permite una conexión mucho más directa entre productor y consumidor. Y por supuesto lo que decía al principio también de mi intervención, que es incidir a través de la educación. Estamos en la universidad, qué mejor ámbito para incidir a través de la educación, pero es un ámbito donde no es solo la necesidad de empezar a fomentar estilos de vida más sostenible desde la propia educación, sino que además hay un factor muy importante que es que esa educación puede fomentar los cambios urgentes que ahora mismo tenemos que abordar, porque si hay algo que es una realidad es que no tenemos tiempo para darnos mucha más tregua. Empezaba con el informe de BBF, creo que antes de ayer hemos sobrepasado el día de no es sobrecarga, es bueno, el día que hemos consumido todos los recursos que necesitaríamos de sobrepasamiento de los recursos que necesitaría España para ser, digamos, neutra en consumo. Y estamos a 23 de mayo, es decir, ya no llegamos ni a mitad de año, con lo cual la urgencia de abordar estos cambios, de abordarlos conjuntamente como sociedad y aprovechar que las políticas públicas son uno de los principales motores para poder impulsar todos estos cambios, creemos que es muy relevante y desde este pequeño granito de arena que es este proyecto, pues lo que sí que pretendemos es generar estas alianzas que nos permitan avanzar juntos y fomentar estos cambios que son tan necesarios. Y creo que con esto yo. Muy bien, pues muchísimas gracias Gracias a ti. por tu respuesta cuando quieras. Muy bien, pues sí, bueno, he preparado Permiso. Ay, encender el micrófono. Sí, voy a apagar eso. Y nada, primero de todo agradecer a la Universidad de Alcalá por haber contado con el Ministerio de Agricultura. Es un placer para nosotros venir a contar esta ley que nos ha supuesto muchísimo trabajo, pero también muchísimas alegrías cuando la hemos visto publicada el pasado 2 de abril. Es la Ley 1/2025 del 1 de abril y para nosotros es como la primera y es ¿no? Es un símbolo de esa ley pionera, ¿no? que queríamos hacer y que llevábamos tantos años, pues como 3, trabajando en ella. He preparado una breve presentación para un poco estructurar y sobre todo también contaros un poco el marco donde nos encontramos, en lo que estamos haciendo, ¿no? en el Ministerio de Agricultura. A ver si consigo pasar. Sí, Es simplemente ese. ese. En segunda, igual es que da esta. Vale, bueno, pues como os comentaba, ¿no? En el Ministerio de Agricultura trabajamos en el marco de una estrategia de alimentación para España. Se ha presentado muy recientemente, en febrero de este año, tras un trabajo muy participativo en el que todo el 2024 pues, estuvimos dentro del Ministerio haciendo las consultas con muchísimos foros para intentar recopilar en un documento, en una estrategia, una hoja de ruta, ¿no? que tiene como propósito recalcar y mantener la excelencia. Espera un momento porque no me funciona el pasado. Ahora.
Bueno, pues el propósito, ¿no?, de esta estrategia es mantener a España como una potencia alimentaria. Somos una gran potencia, tenemos una gran superficie agrícola y tenemos que intentar mantener esa excelencia y esa potencia alimentaria que somos, tanto para internamente como todo lo que exportamos al exterior, y hacerlo sin menoscabar los recursos que van a quedar para el resto para nuestros hijos, ¿no? Y entonces con esa visión y con esa misión, ¿no?, de poder hacer un sistema alimentario integral, sostenible, que sea competitivo dentro y fuera de nuestras fronteras, que esté arraigado en el territorio, porque como comentábamos antes, no hay que olvidar nunca esas zonas rurales, pues se articularon una serie de desafíos, de 6 grandes desafíos a los que queríamos hacer frente. Es una estrategia larga, son más de 400 páginas, con un montón de medidas para afrontar efectivamente estos 6 retos y convertirlos en oportunidades, ¿no? Cuando hablamos de abastecimiento estratégico, estamos hablando que no podemos olvidar que lo importante es tener alimentos, es decir, poder asegurarnos ante momentos de crisis como los que hemos vivido de la COVID o como el apagón, ¿no? Yo siempre digo, no nos tenemos que ir tan lejos, es que cuando fue el apagón hace apenas un mes, todo el mundo iba al supermercado, ¿no?, para intentar abastecerse, ¿no?, de este abastecimiento en momentos de crisis. Pues hay medidas que contempla esta estrategia para asumir este desafío. Hablamos de sistemas alimentarios sostenibles, cada vez estamos más concienciados con la sostenibilidad. Esto es una evidencia que se muestra en las decisiones de compra de los consumidores y en lo que están demandando, y tenemos que hacer esos sistemas alimentarios sostenibles, transmitirlo también, pero sobre todo esa sostenibilidad nosotros en el Ministerio la vemos desde las 3 vertientes, ¿no? Siempre hablamos de la medioambiental, pero hay 2 patas importantísimas y que nosotros recalcamos y subrayamos, que son la económica y la social. No podemos olvidar que la industria alimentaria es la primera industria manufacturera de este país, que bueno, pues gracias a ella hay un montón de puestos de trabajo y que hay que mantener y que proteger, ¿no? Entonces esa sostenibilidad se tiene que entender desde esas 3 vertientes, no únicamente la medioambiental, y es algo que nosotros recalcamos muchísimo. Hay que fortalecer las áreas rurales, las áreas costeras. Tenemos una gran superficie costera y gran superficie rural. Hay muchas medidas que se contemplan para este fortalecimiento, ¿no? Hablaba tú antes de esa importancia de generar puestos de trabajo en esas áreas rurales, de incentivar a los jóvenes para que quieran acceder a esos puestos de trabajo. Y luego también en este reto y en estos desafíos, la alimentación saludable. Por supuesto, desde el Ministerio de Agricultura estamos convencidos de que hay que fomentar y apoyar la dieta mediterránea, la dieta atlántica. Sabemos lo que tenemos que hacer, hay que fomentarla, apoyarlo, concienciar y educar, ¿no? Hablábamos de concienciación, que es una palabra que utilizaré mucho durante mi intervención porque es algo que somos responsables también las administraciones públicas, y yo creo que también las universidades y las fundaciones y las instituciones. Bueno, todo ello, estamos en un marco digital, hemos pasado de la era analógica a la era digital y desde luego tenemos esta innovación y tecnología que hay que utilizarla y hay que utilizarla bien. Y hay que fomentar que ese uso se pueda utilizar y se optimicen los recursos. Y como decía antes, ¿no?, hay que informar al consumidor, los etiquetados, ¿no? Nosotros en la subdirección, además en donde yo trabajo, es algo bueno, que es nuestro negociado, esa información alimentaria al consumidor, para trasladarle toda la información de una manera veraz y que sean capaces de tomar decisiones informadas de compra. Al final siempre decimos que el etiquetado es un contrato, ¿no? Es el contrato que tiene el consumidor con el producto cuando va a un supermercado, y eso tiene que ser claro, tiene que ser fiel, fidedigno y veraz, y no transmitir información confusa. Entonces, bueno, yo en el marco que estamos hoy me quiero centrar en este desafío 2, ¿no?, de sistemas alimentarios sostenibles, y más concretamente en el desperdicio alimentario, que para nosotros, bueno, pues ha sido un hito el poder publicar, que se haya publicado esta ley de prevención, pero hay otras medidas, ¿no?, de incentivar los productos locales, los productos frescos de temporada, canales cortos de comercialización, que nos parecen también que son bueno, pues, maneras y formas de hacer estos sistemas más sostenibles. Y dentro del Ministerio tenemos también una estrategia que está centrada específicamente en esta lucha contra el desperdicio. En el Ministerio hay un marco que defendemos, que es de poner en valor los productos de España, porque España es el país más rico del mundo. Tenemos una campaña de comunicación muy extensa para poner en valor, tanto en España como fuera de España, la riqueza de nuestra gastronomía y de nuestra alimentación. Entonces, dentro de este marco de alimentos de España, el país más rico del
del mundo, hay una estrategia específica para el desperdicio alimentario. Y esta estrategia viene un poco a aunar todos estos datos que ya sabíamos, que nos decían Naciones Unidas, que 1/3 de los alimentos que producimos se desechan. Eso no puede ser, es un imperativo ético hacer algo para que eso no ocurra, y todos los informes y todos los datos que estaban emanando, ¿no?, de muchos informes internacionales, pues nosotros desde el Ministerio, desde el año 2015, quisimos cuantificar, quisimos empezar a ver qué es lo que pasaba en nuestro territorio, qué es lo que pasaba en España, y tenemos unos paneles de cuantificación en hogares que luego ampliamos a unos paneles de cuantificación fuera del hogar, que lo que hacemos es medir a través de unas encuestas en hogares los alimentos que se desechan tal y como se compran y aquellos que se desechan una vez que se han cocinado. Y con toda esta información, pues fuimos viendo, hemos ido viendo los avances y cómo las campañas de sensibilización y de concienciación han ido funcionando. Y también ha ido funcionando cuando nos hemos quedado en casa en el COVID, porque efectivamente se vio una gran disminución del desperdicio alimentario en hogares a raíz de, pues, tener más tiempo para cocinar. O hemos visto también que estas campañas funcionan también asociado a un contexto de altos precios, ¿no?, de una inflación en la que también, pues, le hemos dado más valor a los alimentos. Y es que estamos convencidos de que al final el dar valor a una cosa es lo que hace que no la tires. Y entonces hay que poner en valor los alimentos porque son fuente de nutrientes y fuentes también de grandes momentos de placer. Y ya, por último, dentro de esta estrategia, pues tenemos el marco regulatorio, que es, como administraciones públicas, otra herramienta más que podemos utilizar para intentar bueno, pues derivar, ¿no?, en las acciones de, en este caso, los agentes de la cadena. Porque la Ley de Prevención de las Pérdidas es una ley que está incluida dentro de esta Estrategia Nacional de Alimentación de la que os hablaba, que lo que intenta es prevenir, concienciar y formar y generar conocimiento, porque es desde ahí, desde donde nosotros pensamos que es más fácil que las empresas y que los ciudadanos puedan hacer algo. Esta ley es una ley que beneficia a todos, vamos a ganar todos con ella, y aplica sobre todo a los agentes de la cadena alimentaria, a todos, desde la producción primaria hasta la distribución, pasando por la hostelería, la restauración y también todas las entidades de distribución de alimentos, las entidades del tercer sector que nosotros llamamos, donde se recolectan todos estos excedentes y se distribuyen a los más vulnerables, ¿no? Y nosotros también, como administraciones públicas, pues también estamos incluidas dentro de este ámbito de aplicación de la ley. Hay una serie de exclusiones, no me quiero detener porque es un marco bastante agrario en el cual, bueno, pues ante momentos de crisis nosotros nos regimos por normativa comunitaria y entonces pues quedan excluidos algunos programas de gestión, de programas operativos de gestión que están incluidos en bueno, pues en la Organización Común de Mercados Agrarios, como puede ser la retirada del plátano de Canarias u otras medidas al amparo de mecanismos de prevención y crisis. Al final es una ley que nosotros pensamos que es sencilla, pero con cosas sencillas podemos conseguir grandes gestas, y entonces intenta, pues, a través de únicamente 3 cuestiones principales, abarcar la reducción, ¿no?, de este desperdicio y estas pérdidas. Por un lado, lo que se obliga a los agentes de la cadena alimentaria es aplicar una jerarquía de prioridades. Esta jerarquía de prioridades lo que hace es priorizar la prevención, es decir, todas aquellas acciones que puedas implementar en tu empresa o en tu entidad para prevenir el desperdicio, véase, por ejemplo, convertir la fruta en mermelada o la fruta en zumo, eso es una acción que entra dentro del marco de prevención. Ese sería como el primer escalón de la jerarquía, y una vez que no podemos prevenir el excedente y el excedente se ha generado, nosotros tenemos que gestionarlo. Esta gestión se realizaría, ante todo, ante la donación y otros tipos de redistribución dentro de las entidades sociales. Es decir, es una manera de darle al alimento el uso y el destino para el que ha sido concebido y para el que se han utilizado unos recursos naturales y unos recursos humanos que no podemos desperdiciar. Entonces, lo primero es alimentar a la población, y eso fue una de las cuestiones que nosotros hemos defendido en toda la tramitación parlamentaria del proyecto, que primero teníamos que donar los alimentos a las personas, luego ya en línea también con la ley de residuos, iría a alimentación animal o a subproductos en otra industria, o ya como residuos al reciclado o valorización en otras industrias, ¿no? Pero esto era una cuestión para nosotros prioritaria, que fuera también una ley de conciencia social y de equidad el tema de las donaciones.
Otra de las cuestiones que tienen que aplicar los agentes de la cadena alimentaria es tener un plan de prevención. Este plan de prevención al principio suscitó, ¿no?, mucha inquietud porque era como un requisito más, pero en realidad viene a ser un autodiagnóstico y finalmente lo han llegado a ver como algo positivo, ¿no? Porque tú identificas dentro de tu empresa, dentro de tu entidad, cuáles son los puntos críticos en los que tú estás generando ese desperdicio y al fin de cuentas lo que te va a suponer a ti como empresa o como entidad es una mejor eficiencia y un mejor rendimiento de tus actividades. Por lo tanto, al final es algo que la mayoría de las empresas, para trabajar en un mundo competitivo como en el que estamos y en el que queremos seguir estando, pues es fundamental y la mayoría de las empresas ya lo están empezando a interiorizar y a ver como un elemento bastante positivo. Como decía, en ese plan en esa jerarquía, ¿no?, el primer destino debe ser la donación, pero es importantísimo porque una de las cuestiones también que surge, ¿no?, con el tema de las donaciones es el tema de la seguridad alimentaria y la trazabilidad, etcétera, ¿no? Pues en esta ley lo que se hace es obligar a generar esos acuerdos de donación entre las empresas que donan y los receptores, las entidades sociales, para que haya una seguridad jurídica y para que estén establecidas las condiciones en las cuales se va a hacer esa donación, se va a tener ese transporte y cómo se va a la responsabilidad, cómo va a ser la recogida, qué pasa si no puede aplicar el plan de prevención, etcétera. Pues hay una serie de requisitos y hay unos contenidos mínimos que la ley establece para estos acuerdos de donación. Dentro de las obligaciones a las que se hace alusión también es a las obligaciones a las empresas de hostelería, que tienen adicionalmente unas obligaciones en cuanto a la posibilidad del consumidor de llevarse el alimento sobrante y en envases reutilizables o fácilmente reciclables. En realidad esta obligación ya venía de la ley de residuos, creemos, no sabemos si de la ley de residuos o del Real Decreto de Envases. Hay en una de las dos que ya se recogía esta obligación, pero hemos querido subrayarla con rango de ley para que quede patente. También hay obligaciones para las empresas de iniciativa social. Como hablábamos de las donaciones, hay una parte muy importante de garantizar la trazabilidad, garantizar la seguridad alimentaria, que es el requisito fundamental, ¿no?, para esta donación. Y estas empresas, además, tienen la obligación de donar estos alimentos a las personas vulnerables, ¿no?, en situaciones de vulnerabilidad y, por supuesto, no pueden comercializar estos productos. Dentro de, como toda ley, pues hay una serie de excepciones, como os decía, del ámbito de aplicación, pero también hay una serie de flexibilidades para que las empresas, por ejemplo, de microempresas o pequeñas explotaciones agrarias, pues queden excluidas de aplicar, ¿no?, ciertas medidas como la jerarquía, el plan de prevención o el acuerdo de donación. Y luego también hay una flexibilidad con respecto a la superficie. Aquellas empresas que tengan superficie inferior a 1.300 metros cuadrados, y dependiendo de si tienen superficie de venta al público o no tienen superficie de venta al público. Y bueno, las administraciones públicas también tenemos nuestro granito de arena que aportar, porque dentro de nuestro marco de políticas públicas, ¿no?, pues hay que intentar incentivar las redes público-privadas, el seguimiento del desperdicio, la cuantificación del residuo, hay que hacer acciones de concienciación, lo que hablábamos. Nosotros no podemos meternos en la cocina de nadie ni en la nevera de nadie, pero sí podemos hacer acciones de divulgación y que se hable de desperdicio, como por ejemplo en una jornada como la de hoy, pues ya es una acción de concienciación para que la gente sepa el valor de esos alimentos y lo que está tirando, ¿no? Los contratos de servicios de alimentación. Estamos en un marco, en una jornada de contratación verde y efectivamente esto es una de las cuestiones que se plantea en la ley y además tenemos que hacer un plan estratégico para la prevención y la reducción de pérdidas y cómo vamos a aplicar la política de reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, además del plan de control, un informe anual. Todas estas actividades hay que implementarlas, hay que controlarlas, que sean las autoridades competentes de las comunidades autónomas quien lo realicen ese control y ese seguimiento, pero el Ministerio de Agricultura tiene también esa labor primero de coordinación, esa labor de medición que hablábamos, que llevamos haciendo mucho tiempo y que vamos a continuar haciendo, el de desperdicio alimentario, contribuir a ese Plan Nacional de Control y al informe anual.
Y dentro de la ley, una de las cuestiones también que nos preocupaba muchísimo y que siempre preocupa en los foros sobre donación, nosotros participamos en la Unión Europea en una plataforma sobre pérdidas y de desperdicio, es la interpretación de las fechas de caducidad y de consumo preferente, algo que para los entendidos en la materia nos parece muy sencillo. Pues nos damos cuenta con las encuestas y con la información que recibimos también de homólogos europeos, que es algo que no se entiende, que el consumidor está confundido y que no sabe cómo aplicar. Por lo tanto, es uno de los puntos en los que más influye el desperdicio de los hogares, ¿no? Porque se tiran muchas cosas que son aptas para el consumo y que simplemente pues, por ese desconocimiento, bueno, pues tenemos en nuestro tejado como administraciones mejorar la aplicación de las fechas de consumo, mejorar las acciones de formación y divulgación para que la gente entienda la diferencia entre ambas y incentivar también la venta de productos con fecha de consumo preferente próxima. Y esta ley no solamente son obligaciones, también hay una serie de medidas de buenas prácticas que, si bien no son obligatorias, son como un compendio bueno, pues de prácticas que se pueden poner en marcha por parte de los agentes para intentar mejorar, ¿no? El desperdicio y aumentar la sostenibilidad. Una de ellas es fomentar esa línea de venta con productos imperfectos, porque aunque sean feos, siempre que cumplan la norma de comercialización, hacen su papel, que es nutrirnos, aportarnos las vitaminas y los minerales que necesitamos, y muchas veces están, bueno, pues están rechazando sin un motivo aparente, ¿no? También la hostelería pues, puede promover esa flexibilización de menús, intentando pues, reducir las porciones si ven que efectivamente pues, hay mucho sobrante de en un determinado plato. Como decía, ¿no? Incentivar esa fecha de consumo preferente, esa venta, esas líneas de venta con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, y bueno, pues a formar y sensibilizar a todos los niveles, no solamente las administraciones, sino también las propias entidades, empresas, instituciones, bueno, pues todo aquel que quiera hacerlo, ¿no? Hablábamos de la planificación estratégica, que está en el tejado también de las administraciones públicas, el intentar planificar las políticas de desperdicio y reducción de las pérdidas. Todo ello, por supuesto, en línea con la ley de residuos y bueno, pues un poco en consonancia con todo lo que se establece. Nosotros diferenciamos lo que es residuo de lo que es desperdicio alimentario. También se ha generado mucha confusión porque la gente no ve la línea diferenciadora, ¿no? Pero es tan fácil como que todo aquello que se va a tirar pero se puede aprovechar como alimento es desperdicio alimentario, y cuando ya ese alimento pues no puedes consumirlo más porque bien no es apto para el consumo humano o porque es una cáscara de un plátano que no se puede consumir, pues eso ya sería la parte del residuo. Uno es competencia del Ministerio de Transición Ecológica y otro es competencia del Ministerio de Agricultura. Y entonces eso es la línea un poco diferenciadora, pero en realidad el desperdicio forma parte, ¿no? Muchas veces de ese residuo. Entonces, bueno, tenemos que hacer esta planificación estratégica coordinándonos con todos ellos, por supuesto con las comunidades autónomas, que son, a fin de cuentas, las autoridades competentes, ¿no? Como toda ley, eso tiene un régimen sancionador. Nos gusta decir que esta ley no es una ley punitiva, pero efectivamente, como toda ley, pues tiene sus sanciones, leves, graves y muy graves, con cuantías diferentes para cada una de ellas. Y la entrada en vigor. Nos gusta hablar de esto porque ha generado también mucha polémica el 2 de enero de 2025. Efectivamente, aunque la entrada en vigor que se establece en el texto es el 2 de enero de 2025, este desfase, bueno, pues tenemos que entender lo que siempre será el día siguiente de su publicación, no tiene carácter retroactivo, es el 3 de abril, y las obligaciones generales se da un plazo transitorio de un año para poder aplicarlo. Por lo tanto, hay un año de plazo hasta el 3 de abril de 2026 para que se implementen pues, todas estas medidas y obligaciones que contempla. Y bueno, me gusta siempre terminar con una cita de nuestro ministro de Agricultura, Luis Planas, que siempre dice que no hay alimento más caro que el que termina en la basura, más caro para el bolsillo, pero también más caro para el planeta. Entonces, bueno, pues nos hacemos eco siempre de esta cita, y también del Papa Francisco, que tirar comida es como robar de la mesa de quienes son pobres y tienen hambre, ¿no? Pues hasta aquí es mi intervención, y no sé si alguna pregunta que... Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a dar una ronda. Juan, me habías pedido la palabra. Juan Martínez.
Yo creo que sería conveniente que, espera, que tiene, a ver, el que quiera hablar, encienda el micrófono. También pienso que nos podríamos presentar para... Sí, bueno, me llamo Juan Martínez, trabajo en la Comunidad de Madrid y soy el secretario de la Junta Consultiva. Y quería en primer lugar felicitarte por haber tenido la idea de desarrollar esta ley. Y fíjate, es una ley que la hace el Ministerio de Agricultura, pero luego nos afecta a los que trabajamos en contratación. Está muy bien pensado. No sé si ha sido una idea vuestra o ha sido algo que se ha incorporado por el camino durante la tramitación de la ley. Habéis modificado la ley de contratos. No solamente habéis hecho una norma alimentaria, sino que también estáis intentando utilizar una herramienta para implantarla. Es cierto que ya la propia ley establece medidas para la cadena alimentaria, para que todo el sector privado intente cumplir estos objetivos, ya se ha expuesto muy bien, y luego tenemos el sector público que tiene un gran volumen de inversión y un gran volumen de contratos de cafeterías, de concesiones, porque hablamos de servicios, yo entiendo que en los servicios van incluidos los contratos de gestión de los servicios y también las concesiones. A lo mejor es un matiz por deformación profesional. Incluye dos tipos de contratos. Y esa buena idea es modificar la ley de contratos y además modificarla y haciéndola imperativa. Nada de recomendar que se introduzcan este tipo de cláusulas, nada de recomendar o fomentar las buenas prácticas en materia de evitar el desperdicio alimentario, sino imponerlo y hacer que en todos los contratos que tengan como objeto los servicios de alimentación se ponga esta cláusula. Hasta ahí es una idea que me parece maravillosa, pero claro, luego tenemos que implantarla. Y la gente que trabaja en contratación siempre nos dice, esto es dificilísimo, yo me voy de aquí, me tengo que aprender la ley de contratos, una ley dificilísima, me tengo que saber el derecho administrativo, todo el tema de los recursos, y además quieres que me sepa todas las posibilidades de incorporar criterios sociales y de criterios ambientales. Y ahora, además de los criterios ambientales, que ya los tenemos así con carácter general, quieres que metamos una cláusula de desperdicio alimentario. ¿Y qué pongo? A ver, ¿qué hago? Y decías tú antes, es importante la profesionalización y la concienciación. Vale, para el tema de la concienciación, yo creo que están muy bien estos cursos, estas jornadas, está muy bien los itinerarios formativos que ahora está de moda pues para formar a la gente que trabaja en contratación y debería incluirse dentro de esos itinerarios esta formación para incorporar criterios ambientales y en concreto este tipo de criterios. Pero luego además necesitan también herramientas. Yo puedo venir aquí, pero luego me van a preguntar, ¿qué pongo? Yo tengo que hacer un pliego. Nosotros desde la Junta hacemos modelos de pliegos. Podemos recomendar y ponemos, lo vamos a hacer, ponemos una notita cuando llegues a cumplimentar la casilla en los modelos, que tienes ahí una plantilla. Cuando me llegues al apartado que pone condiciones especiales de ejecución, te voy a poner un recordatorio. Ojo, si este contrato se trata de un servicio de alimentación, tienes que meter una condición especial de ejecución de acuerdo con la ley 1/2025. Y me va a decir, joder, ¿qué pongo? O sea, yo qué sé, a mí qué me cuentas. Yo bastante tengo con hacer el modelo de pliego, que si lo paso por intervención, que por los servicios jurídicos y tal. Y entonces, me parece que también ha sido una buena idea que el grupo de investigación de compra pública verde de la universidad, Ximena, haya tenido la idea de elaborar o redactar una guía para implantar este tipo de cláusulas. Porque puedes asistir a los cursos y te vas a ir igual. Hoy los que hemos estado aquí, si luego tenemos que ir a la gestión, cuando llegues y te pongas delante del pliego, dices, vamos a ver, tengo la concesión de una cafetería de un colegio. ¿Y aquí qué pongo? ¿Qué les digo? Entonces, la elaboración de estas herramientas que vamos a poner a disposición de los gestores de la contratación, que ya los hemos concienciado previamente, me parece una herramienta muy necesaria. Y esa es la labor en la que ahora estamos. Te quería preguntar también por curiosidad, eso si la idea de incorporarlo como condición especial de ejecución, ¿había sido vuestra, es decir, del Ministerio, o se había incorporado durante la fase de elaboración de la ley?
Pues es verdad que esa cláusula, esa disposición no estaba contemplada en el proyecto inicial y se fue incorporando durante la tramitación. Lo que no me alcanzo a conocer es en qué fase y en qué transaccional fue esta... Fue en fase de enmienda, no fue en fase de elaboración de la ley. No, no fue en la elaboración. Lo que sí, la primera, la que fue a Congreso en primera instancia no contemplaba esta cláusula y se fue incorporando a posteriori, pero no sabría decir si fue a una transaccional que se propuso desde el propio Ministerio o desde el propio, no sé si Ministerio de Función Pública o de Hacienda, desde algún ministerio o fue por algún partido político durante la tramitación parlamentaria. Tendría que revisar el dossier. Sí, el caso es que, ahora doy la palabra, el caso es que efectivamente esta ley, ¿no? Al modificar la ley de contratos ha establecido esta labor, digamos, ejemplar, pero en una amplia gama de contratos. Nosotros hemos elaborado una guía, ¿no? Digamos que hemos abierto a un pequeño grupo, ¿no? de personas para que nos den el feedback, que ahí está en pantalla. Sí, 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 sí. Hemos elaborado una guía precisamente para intentar explicar al órgano de contratación cómo tiene que incorporarla, cuáles son los límites y hacer más sencillo el cumplimiento de esta ley, porque efectivamente, como se indicaba anteriormente, es una cuestión de concienciación, es una cuestión de educación, es una cuestión de alfabetización y yo creo que con buen criterio, ¿no? se ha utilizado la contratación pública para, pues sí, una vez más, impulsar, ¿no? Una medida y que se active desde los propios contratos públicos, que tienen una incidencia económica muy importante. En la mañana estaba escuchando un seminario del País Vasco, que lo estaban retransmitiendo online, sobre competencia y contratación pública, y la representante de la Comisión Europea pues dijo que ya no era el 13 o el 14, sino que pues la incidencia económica de la contratación pública ya llegaba a un 15% del PIB europeo, con lo cual, bueno, pues estamos hablando de un enorme poder económico. Bueno, tenemos muchas cosas, ¿no? para hablar sobre esta guía, sobre las características, pero antes de eso le doy la palabra a José Vicente, si te parece, o en primer lugar, si quieres hablar, que estaba en la mesa redonda. También nos acompaña Blanca Aguilar de Mensa Cívica y también nos acompaña Carlota López, que es coordinadora de alimentación de la Fundación Vida Sostenible, porque dentro de las medidas, ¿no? Las buenas prácticas, hay medidas educativas, ¿no? Y es muy importante incidir en ellas. Entonces, en el orden que queráis, siempre con el micrófono abierto, por favor, porque si no, los de afuera no nos escuchan y luego, pues el que quiera intervenir, vamos. Sí, efectivamente vamos a hacer pública la guía a la brevedad, ¿no? Una vez que recojamos el resto de observaciones y recomendaciones. Sí, bueno, pues gracias. Bueno, soy profesor de ecología en esta universidad. Lo que a nosotros nos interesa es los contextos y las interacciones. Entonces, mi objetivo es salirme del marco y pedir más. Me han encantado vuestras intervenciones, de verdad. Me parece que van en la línea de la sensibilidad, pero pensemos en una cuestión. ¿Qué es el desperdicio en una sociedad rural tradicional? No existe. El concepto de desperdicio es una creación resultado de un sistema socioeconómico. Hoy, comentando con Ximena, una anécdota que le había ocurrido, que hablaba de sostenibilidad en un foro jurídico, le decían, bueno, esto es tu opinión. Y Ximena contestaba, no, eso está en la ley. Entonces, que las cosas estén en la ley, ya vamos, pero todavía necesitamos más. Entonces, ¿cuál es el marco del desperdicio? El lema "aquí no se tira nada", que por cierto lo utilizamos en el proyecto Big Picnic europeo en el 2016, pero me encanta porque la verdad es una expresión tradicional, es una expresión que viene todo. Entonces,
¿cuál es el marco de lo que se tira y lo que no se tira? Pues eso es un asunto cultural. Y si cocinar nos hizo humanos, tenemos que cambiar culturalmente. Por eso las aportaciones que habéis hecho en torno a qué es la comida, qué no es la comida, qué es desperdicio, qué no es desperdicio, son muy importantes, porque necesitamos ir cambiando, ir evolucionando. Ejemplos. Hace poco había una polémica en Internet porque la Unión Europea nos iba a hacer comer los gusanos la harina, ¿no? ¿Lo habéis oído? Bueno, ya sabéis que es el cenebrio molito, que es un gusano que se alimenta de harina, pero es que tiene una proteína muy rica y ahora se está utilizando en mucha producción. Algo que antes podía ser considerado un desperdicio, ahora es comida. No sé si os coméis la piel del kiwi. Pues tiene un tacto curioso y además tiene mucha vitamina C. ¿Dónde empieza el desperdicio y dónde acaba el desperdicio? Tengo un par de ejemplos más, permitidme que los busque. La espirulina, ¿verdad? Que es esta cianobacteria que ahora está de moda. Ayer nos lo pusieron ahí en el restaurante Cervantes. Una comida de los aztecas, ¿no? Los neoalimentos que se rescatan de formas de alimentación tradicionales. ¿Dónde empieza, dónde acaba el principio del desperdicio? O vayamos ya un poco más allá, rozando los límites. Toda esta soja que traemos de Brasil y de Argentina y que convertimos en carne de cerdo para llevarlo a Centro Europa, ¿no es un poco desperdicio? ¿Vale? Entonces, si conseguimos cambiar nuestra cultura, nuestra concepción de lo que es un buen alimento y nuestra concepción de la calidad, seguramente pues, nuestros escolares, nuestras familias, los centros donde se sirven comidas colectivas, los restaurantes, etcétera, pues enfocarán un poquito de otra manera la necesidad de que el desperdicio no existe, que es una construcción contemporánea que tiene que ver con un momento de la historia de la humanidad en el que nos ha sobrado la energía, en la que hemos destruido suelos, en la que nos hemos cargado la biodiversidad para seguir manteniendo a 800 millones de personas hambrientas. Y ya para acabar, la política agraria de la Unión Europea destina el 80% de su presupuesto al 20% de los productores y productoras. Esto quiere decir que un 80% que serán pequeños productores, que son otros circuitos, otras cadenas de suministro, que a lo mejor son más resilientes ante amenazas, ante crisis, ante ciertas dinámicas. Entonces, trabajar en estas formas de producir, claro, cuando a tu grupo de consumo llegan ahí unos melocotones con una manchita, con un agujereado, no sé qué, esto en un supermercado no hay quien lo venda. Pero si vais a una frutería bangladesí de estas que reciclan alimentos, se pueden hacer, como decías, unas mermeladas magníficas. Entonces, todo eso es cultura, todo eso es construcción, otra forma de construir nuestra relación con la comida y yo creo que por ahí va el trabajo. O sea, la ley genial, pero hay que aprovechar este impulso que el tema del desperdicio ha salido a la voz pública para meter caña. Esta es mi aportación. Gracias. Sí, yo creo que, bueno, pero si está un poco... Sí. ¿Ahora? Sí, vale. Sí, vale. Un poco, pues, siguiendo lo que ha dicho José Vicente, nosotros, bueno, la Fundación Vida Sostenible, nos centramos mucho en estos cambios de estilos de vida y, como bien habéis dicho, la alimentación es una parte fundamental para empezar esos cambios. Y al final nosotros hemos empezado también mucho con este tema de desperdicio, ya llevamos desde 2021 ya más en serio con un proyecto que se llama La Cocina de los Nietos, porque vimos, como bien decía José Vicente, que esto del desperdicio es algo relativamente nuevo, no existía. Entonces, ¿en qué momento lo hemos perdido y por qué no mirar atrás y recuperar esto para traerlo ahora al contexto actual? Entonces, pues bueno, hemos llevado a cabo ciertas acciones, un poco también por esta parte que viene en la ley, de formar y sensibilizar al consumidor. Y en vez de hacerlo desde a lo mejor, vamos a decir, un púlpito, ¿no? de arriba a abajo,
pues buscamos un poco hacerlo al revés, y es que entre el mismo consumidor conciencia al mismo consumidor, que se haga esta concienciación entre ellos, porque hemos visto que así la recepción es mucho mejor y es mucho más positivo y la gente suele ser más activa, que es un problema que yo creo que hay mucho en cuanto a este objetivo de sensibilizar al consumidor, ¿no? ¿Cómo llegas al consumidor? ¿Cómo lo haces cuando captar su atención es tan difícil porque hay mil estímulos por todos sitios? Y cómo les captas, cómo les llevas a que se hagan, que se hagan acciones ellos en sus casas. Y entonces, pues bueno, volver a esto, a recuperar este concepto de nuestra cultura alimentaria de hace unos años, de hace unas generaciones atrás, la cocina de aprovechamiento, volver a traerla a la hora. Ahora vas a cualquier restaurante y ¿qué tienes? ¿Qué encuentras en las cartas? Que si tataki de no sé qué, que si gyoza de no sé cuántos, ¿vale? ¿Y dónde están las migas? ¿Dónde está el pudding? Que antes estaba en todos los bares que ibas, el postre que había muchos días era pudding, porque se aprovechaba el pan que no se había podido aprovechar los días de antes. Entonces eso debemos volver a traerlo y hay que contar en ese proceso también con el consumidor, de que aporte sus ideas, de que aporte pues qué se hace en su casa, qué hacen ellos, para así también traerles a la conversación, que sean partícipes en ella y puedan sentir que aportan, ¿no? Eso es importante. Muy bien, gracias. Claro, efectivamente, le habíamos pedido a la profesora que le pudiera acompañar porque dentro de una práctica y dentro de las medidas, yo estoy pensando en la conciencia de ejecución, ¿no? Uno de los contenidos es precisamente incorporar una obligación en términos de educación, formación, pero claro, eso en la ley está bien, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Nosotros habíamos diseñado alguna propuesta, no sé si habéis tenido la oportunidad de revisarla y de poder hacer algún comentario también en ese sentido. Blanca, si quieres lo que venga. Blanca, si quieres Vale, pues bueno, un poco al hilo de lo que estáis comentando, evidentemente el tema del desperdicio alimentario es un tema cultural y social. Bueno, yo vengo de Mensa Cívica, somos una asociación que agrupa a todos los agentes que intervienen dentro de la restauración colectiva, desde caterings, operadores logísticos, incluso la producción agroalimentaria. Y bueno, el tema del desperdicio alimentario ha sido un poco nuestro buque no insignia dentro del trabajo que venimos realizando, ¿no? Sobre todo mi compañera Paola ha intentado introducir este enfoque desde su trabajo en Europa, pues en todos los trabajos que hemos ido realizando, ¿no? Y precisamente, ¿no?, lo que comenta también desde la Fundación Vida Sostenible, pues nosotros hemos realizado también trabajos, hemos creado recetarios de aprovechamiento, se han realizado formaciones a cocineros y cocineras dentro del proyecto europeo School Food for Change, sobre todo, sensibilización a las familias. Y bueno, digamos que nosotros en todo lo que hemos podido antes de la aplicación de la ley, donde hemos podido incidir, hemos intentado incluir cláusulas que permitieran ya un enfoque de reducción del desperdicio alimentario, ¿no? Y esto un poco al hilo también, ¿no?, de que creemos que al final, tras las enmiendas y demás, nosotros hemos participado desde el colectivo Ley Sin Desperdicio en todas las consultas públicas que se han dado y que, bueno, que agradecemos que el enfoque de prevención finalmente haya sido incluido, ¿no? Tanto el de prevención como el de los productos imperfectos que has comentado, ¿no? Porque habría el problema del desperdicio en el propio campo es de los más graves dentro del desperdicio alimentario. Si consideramos un residuo, un producto imperfecto, el impacto ambiental es considerable, ¿no? Entonces, bueno, así como reflexiones, pues también es el tema de cuantificar los datos de desperdicio. Cuando nos hemos encontrado ante la posibilidad de generar proyectos o iniciativas relacionadas con el desperdicio alimentario, nos hemos visto que no sabíamos ni por dónde ir, ¿no? Porque no sabíamos dónde incidir exactamente. Entonces, también agradecemos, ¿no?, de nuevo que se pueda cuantificar estos datos de desperdicio y que veamos un poquito la luz, ¿no?, todas las entidades del tercer sector, ¿no?, que nos dedicamos a este ámbito. Y bueno, finalmente, ¿no?, que esta regulación pues cuente, ¿no?, con los mecanismos oportunos para
para ejecutarse de forma oportuna, ¿no? Porque hay una intención muy buena y así lo consideramos, pero creo que será un camino largo, ¿no? Tanto para los operadores como para las administraciones. Un poco del tema. Vale. Yo tengo una consulta para los. Ay, perdón, sí, pero yo tengo que hacerlo, o sea. Este está encendido. Vale. Bueno. A ver, yo soy Ana Ruiz de Castañeda, de Defensa, del Ministerio de Defensa, soy Dirección General de Contratación. Pero esta pregunta no va de contratación. Es que eso estoy oyendo, ¿no? Del estudio que se ha hecho de la sociedad y la agricultura. Y claro, yo todo lo que digo me parece que es fenomenal, ¿no? Pero a nivel hogar, o sea, veo una desconexión, ¿no? Porque escucho y está muy bien. Pero la realidad es que a lo mejor no está regulada del todo, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en la que salimos de trabajar, bueno, yo no porque soy una privilegiada, pero la mayoría de la gente sale de trabajar muy tarde, donde los comercios cierran muy tarde y donde se nos pide que no hagamos un desperdicio alimentario. O sea, si yo no quiero hacer un desperdicio alimentario, pues yo tengo la suerte de que como salgo a las 3 de la tarde, yo puedo hacer una compra mejor y puedo dedicar la tarde a cocinar. Pero si yo salgo a las 8 de la tarde o cierro mi negocio a las 10 de la noche, al que me lleva es a irme al Carrefour a hacer la mega compra que voy a meter en mi nevera, que se me va a pudrir la mitad, porque luego tampoco voy a tener capacidad para poder cocinar todo lo que acabo de comprar, ¿no? Entonces, todo esto está muy bien, ¿no? Y esta norma está muy bien, pero el resto de administración no se ha planteado el cambio necesario, ¿no? Te vas a Europa, en Europa a las 7 de la tarde la gente está en su casa, ya. O sea, te vas a Estocolmo y la cierran a las 6 y tienen la tarde para poder dedicar, o sea, entre otras cosas, para a lo mejor poder hasta hacerte la comida, ¿no? O sea, yo creo que tú vas a España y la ensalada, tú puedes comprar de la lechuga, el tomate y la cebolla o cogerla de floret y tirarla al carro de la compra. Y luego te sobra la ensalada, te sobra el plástico y todo eso. Muy de acuerdo con lo que mencionas. Yo lo he intentado mencionar, igual ha sido muy rápido a lo largo de mi intervención, que así es decir, aquí no podemos pensar, o creo que no debemos pensar las personas como consumidores en sí mismos, porque la forma de consumir está totalmente afectada por tu estilo de vida. Y uno de los factores que en el análisis hecho, en el que coincidían prácticamente todos los expertos, es que uno de los factores que más condiciona tu forma de consumir es la forma en la que estás pudiendo vivir, la conciliación de la vida familiar y laboral que mencionabas, ¿no? Y al final ese es un factor muy clave para poder cambiar modelos de consumo en las personas, ya no solo a efectos de cuánto tiempo tengo para comprar o para consumir, sino incluso en la capacidad de poder informarse de qué es mejor o qué es peor, en la posibilidad de incluso acercarte a la naturaleza también y ser capaz de interiorizar eso dentro de tus valores, ¿no? Pero a mí me parece absolutamente clave que no, que todas las piezas tienen un valor y la ley del desperdicio alimentario yo creo que va a ser una pieza muy importante, pero que tiene que ir acompañado de un cambio mucho más sistémico que permita que estos avances sean mucho más valientes y mucho más contundentes. Sí. Pues muchas gracias. Ya que os he escuchado con mucha atención y lo agradezco mucho, sobre todo a la profesora Lazo, por su coraje y su impulso y las ganas de organizar cosas, me atrevo un minuto a hacer un par de reflexiones en voz alta sobre esta ley nueva que me parece muy interesante y apetecible en su finalidad, pero a la que le tenemos que sacar algo de las costuras, ¿no? Con distintos planos. Unos de técnica legislativa, otros de contenido y luego alguna propuesta ya desde la perspectiva estricta de contratos, que es en la que coincidimos muchos de los que estamos aquí. Una primera observación que me ha llamado la atención al leer la ley es la utilización de algunos conceptos. Primero, el gusto por incorporar definiciones muy del modelo anglosajón. A efectos de esta ley se entenderá y que al final estamos haciendo diccionarios fasciculares que luego es imposible juntarlos, ¿no? Me ha llamado mucho la atención el artículo 3H, creo recordar, más la disposición adicional séptima, donde se incorpora los conceptos de espigoso o rebusco.
que si no me equivoco, el diccionario de la RAE ni el panhispánico lo conoce, lo maneja, ni se le conoce ni de lejos. Y yo creo que sería bueno que el legislador también unificase el lenguaje. En términos generales, yo creo que esta moda anglosajona es muy perturbadora para nosotros, que tenemos mucha codificación y tenemos una academia que maneja conceptos y luego una doctrina que trata de sistematizar, pero bueno, debe ser una moda del legislador. Segundo, os he escuchado y me ha llamado la atención porque eso lo tenía en la cabeza, creo que lo has contado en tu exposición, por la que te felicito porque está muy clara y muy descriptiva, que utilizáis el concepto de tercer sector a efectos muy concretos en este entorno. Me llama, el tercer sector. Me ha llamado mucho la atención por la eventual confusión que podemos generar con el tercer sector en el ámbito fuera de la cadena alimenticia, que algún poderío tiene y alguna presencia institucional tiene. Yo no sé si merecería la pena cambiar esa terminología para evitar confusiones innecesarias. Por otro lado, me parece que en términos de técnica legislativa, eso ya no le corresponde al departamento impulsor, sino a nuestro legislador, seguimos viendo más de lo mismo. Por un lado, yo creo que una exposición de motivos larguísima, que más que presentar la ley hace una descripción de lo que quiere y tal vez esa no es la finalidad. Y después la incorporación de lo que pase por allí, como en Pisuerga está, pues vamos a meter adicionales y reformamos la representatividad de las organizaciones sindicales o cosas interesantes. ¿Perdón? Cosas apasionantes, ¿no? Y no somos capaces de corregir a este legislador que aprovecha una ley para meter todo lo que le viene a la cabeza, ¿no? Después, desde otra perspectiva distinta, yo creo que esta ley tiene, como has dicho, con buen criterio, mucho de pedagogía y hay que tener mucha paciencia, pero también hay que saber diferenciar qué es lo que queremos enseñar y qué obligaciones incorporamos para los ciudadanos. Me llama en esa perspectiva la atención una de las obligaciones, o más bien uno de los derechos de los consumidores que se convierte en obligación para las empresas de la cadena, que es obtener información sobre los protocolos que se utilizan. Esto es que yo puedo ir a una empresa, a una gran cadena, preguntar, y si no me contestan, como es lo previsible, diciendo, ¿tú qué pintas aquí diciendo cómo te voy a contar? ¿Qué hacemos? Porque no hay previsión sancionadora y posiblemente sería desproporcionado. Y generar nuevos procesos judiciales con ese motivo parece que ya es el propósito absoluto. Si la obligación de información se proyecta sobre las administraciones, ya contamos con instrumentos, la ley de transparencia nos sirve y es un mecanismo jurídicamente exigible. Esa ampliación sin consecuencias, sin mucha fundamentación y sin ninguna consecuencia jurídica para el sector privado puede ser contraproducente. Me llama en tercer lugar la atención algo que a mí me parece que podíamos haber aprovechado mejor, no digo que sea malo, sino que podíamos haberlo utilizado mejor, que es la disposición final 17ª del régimen fiscal, ¿no? O sea, donde se dice, impulsaremos al legislador a poner un tipo cero en las donaciones que se hagan, pero ¿por qué no utilizamos la fiscalidad también aquí, como en el ámbito medioambiental, para poder impulsar o sancionar esto, para darle más relevancia y más protagonismo a lo que nos importa? Y en último lugar, para no aburriros mucho, en términos de contratos, yo creo que podíamos pensar en afinar un poco más, en dos sentidos. Primero, lo único que dice la ley es vamos a prever la posibilidad de incorporar una condición especial de ejecución, que es lo que he puesto y que también me parece en general bien. ¿Por qué no podríamos añadir en esa obligación algo parecido a la cláusula de las mejores técnicas disponibles del medio ambiente, de forma que no incorpore solamente un modelo fijo en la cláusula especial, en condición especial de ejecución, sino que sea actualizable permanentemente, porque en este sector sí que las innovaciones tecnológicas cogen mucha velocidad y nos van a sorprender en poco tiempo? Y en segundo lugar, ¿por qué limitar esas obligaciones solamente a los contratos alimenticios con la administración? Esto no es una cláusula social. No hemos aprendido que las cláusulas sociales, mientras tengan alguna relación con el objeto del contrato, se pueden incorporar y ganamos de paso otras finalidades, porque limitarlo al ámbito de los contratos alimenticios de la administración, y si tiene que ver con la ejecución de una concesión de una autopista, pues yo lo puedo meter si me da de sí, ¿no? O en la prestación de otro servicio público o en un contrato de suministros. Podemos tratar de fomentar la cultura
de la mejora de la cadena alimenticia y evitar la pérdida en otros contratos, ¿no? Pero bueno, reflexiones en voz alta, que ya que hemos venido, parece que nos permite pensar a todos un poco. Gracias por vuestra atención. Pues ¿alguien quiere hacer alguna? ¿Sí? Perdón. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? Sí. Vale. No quiero hacer una pregunta. Bueno, ya le digo bien, porque yo vale. Sí. Pues había mandado a Francisco Agustín, ¿querías comentar algo? Bueno, muchas gracias por esas conferencias tan interesantes. Yo, pues, de manera muy concreta, simplemente en esa misma línea como de los conceptos, de cómo se vendrían a aterrizar ya esta nueva regulación, me interesó en una frase o en una idea que usted mencionaba y era puntualmente esa de estrategia, digamos, España como esa potencia alimenticia, ¿cierto? Y en esa misma línea esa como abastecimiento estratégico, puntualmente fue el concepto, ¿no? Frente a las crisis, frente a esa capacidad de tener pues una suficiencia de alimentos, una disponibilidad de los alimentos. También pues uniéndolo un poco con lo que decía el profesor José en la línea de, bueno, y eso alineado con esa nueva tendencia de preferencia europea en la contratación, que probablemente va a venir y que va a ser transversal a los sectores, quiere decir que entonces se va a querer hacer más una orientación hacia la producción propia de alimentos, que se deje importar soya, por ejemplo, desde otros lugares del mundo, que se deje como acortando esas cadenas de suministro, o en su interpretación tendría que ser algo más como de imponer obligaciones a los particulares de guardar, por ejemplo, una capacidad determinada de producción, un excedente frente a estas posibilidades, o a que se tenga que quizás preferir esa compra local. Gracias. Pues sí, a ver, ahora. Bueno, en realidad ese abastecimiento estratégico que va precisamente, ¿no?, de intentar que en momentos de crisis tengamos una manera de abastecernos, ¿no?, y que se garanticen los canales de distribución y que se garantice el acceso a los alimentos, son medidas que se contemplan en la propia estrategia, pero no desconozco exactamente todo el pool de medidas en este ámbito, porque yo trabajo en una subdirección muy concreta, el ministerio es muy grande y evidentemente esa estrategia está nutrida por los aportes, no solamente de la unidad a la que yo pertenezco, sino de todo el resto. Pero siempre las medidas estamos hablando de el intentar que las cadenas de suministro, la distribución, que llegue al consumidor, ¿no? En ningún caso de imponer medidas al consumidor para que se abastezca, ¿no? Creo que va más en esa línea, pero vamos, está publicada en la web, la Estrategia Nacional de Alimentación, y se pueden buscar toda la batería de medidas, ¿no?, que están recogidas en ella. Lo siento por no poder ser más concreta, pero es que justamente es una materia, ¿no?, y un ámbito que no es competencia de mi unidad. A ver, en línea con algunas de las comentarios del profesor Mestre, en concreto el último, yo creo que la ley habla un poco en términos imprecisos de cuáles serían los contratos que deberían incluir. Nosotros hemos hecho una interpretación amplia, ¿no?, para incluir a todos, bueno, no solamente el contrato de servicio, las concesiones de servicio, los contratos mixtos, ¿no? Y además hemos identificado los CPVs, ¿no?, que deberían estar relacionados. De hecho, hace 2 días, ¿no?, Erika y Begoña hemos tenido un impasse, ¿no?, porque habían... Bueno, es un debate. Sí. Relación. Buenas tardes, soy Begoña Fernández, trabajo en el Ayuntamiento de Madrid, en la Dirección General de Contratación y Servicios. La guía para la prevención de desperdicio alimentario como condición especial de ejecución en contratos públicos a raíz de la Ley 1/2025 lo que plantea es un estudio en profundidad de el qué es una condición especial de ejecución, el cómo
y el dónde se tiene que incorporar. Responder, digamos, a las preguntas vertebrales que tiene cualquier gestor que tiene que redactar un pliego de contratación. Ante ese folio en blanco, lo que hemos pretendido es, con ocasión de la disposición adicional de la ley, deberá de incorporar ese mandato obligatorio que, como ha comentado Juan, por primera vez nos habilita a los promotores de los contratos a incorporarlo de una manera obligatoria, sí o sí, como condición especial de ejecución. En la guía, uno de los dilemas que nos planteábamos era cuál era el alcance de esa condición especial de ejecución desde el punto de vista de los diferentes objetos contractuales. Evidentemente, todos los CPV relacionados con servicios de restauración era una obviedad, porque dentro de esos servicios de restauración se consumen alimentos y se produce desperdicio de esos alimentos. Pero teníamos una cierta disputa en relación con otros servicios que sí se dan y que además en España, desde luego, seguro, como los servicios relacionados con actividades culturales tipo festejos, seminarios, conferencias, fiestas patronales, o sea, fiestas patronales como tal no existe, pero sí todos los servicios de eventos, en donde hay servicios de restauración y se consume y se desperdicia multitud de alimentos en esos entornos festivos o en esos entornos académicos o en esos entornos de gestión de negocios, las típicas ferias en donde siempre se da un catering. Y es en esa disyuntiva donde estábamos intentando enmarcar dentro de la guía las posibilidades de los CPVs. Esta guía, que es un borrador, lo que pretende es, por un lado, dotar de una cierta seguridad jurídica sobre qué es una condición especial de ejecución dentro de los contratos. Sabemos que es un poco reiterativo y que nos iteramos en el mensaje, pero no está mal para la gente que es un gestor de actividades culturales en un municipio que tiene que incorporar una condición especial de ejecución en su nuevo contrato de las ferias patronales. Bueno, de manera que hacemos primero una definición jurídica de qué es la condición especial de ejecución, que desde luego, desde el punto de vista de la ubicación de esta cláusula dentro de los pliegos, permite algo que yo creo que es un índice de éxito. Y es que, como no es una especificación técnica del pliego de prescripciones técnicas y como no tiene que ver con la solvencia técnica ni con los criterios de adjudicación, sino que solo afecta a la adjudicataria del contrato y solo afecta en fase de ejecución, la posible litigiosidad o la posible concatenación de licitadores que estén en contra de esta condición especial de ejecución va a bajar en cuanto a la posible litigiosidad ante tribunales de recursos contractuales. ¿Por qué? Porque solamente va a afectar al que se le adjudica el contrato. Y luego, por otro lado, la guía también incorpora, yo creo que es, digamos, el punto de inflexión dentro de este borrador, que es poner ejemplos. Hacer un ejemplo genérico en donde diga condición especial de ejecución, que se cumpla con lo que dice la ley 1/2025. Pues hombre, queda muy bien, pero a ver quién verifica eso. Sobre todo en fase de ejecución y al responsable de contrato. Bueno, en esa situación y con ese escenario lo que se ha realizado desde la Cátedra de Contratación Pública Ecológica y el grupo de investigación de la Universidad de Alcalá es precisamente incorporar esas buenas prácticas de qué se entendería como una buena práctica de condición especial de ejecución, y lo hemos diferenciado en una serie de, digamos, de contenidos, unos vinculados a la formación del personal y o al usuario, otros vinculados a la gestión eficiente del propio alimento, tanto desde el punto de vista de la prevención como desde el punto de vista de la reducción del desperdicio, y luego unas vinculadas a la donación de alimentos sobrantes a organizaciones beneficiarias de este tipo de producto. Y hemos incorporado en la buena práctica una mecánica relacionada con la redacción de la propia cláusula como condición especial de ejecución en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y por otro lado el método de verificación en fase de ejecución, que es ahí el quid de la cuestión, es ¿cómo hago que esto que estoy poniendo en mi contrato se haga realidad en fase de ejecución? Bueno, esto es básicamente el contenido, muy resumidamente, de lo que hemos incorporado dentro de este primer borrador, que bueno, Ximena os comentará que lo vamos a circular
En breve. También ahora te doy la palabra, Juan, también hemos pensado en los contratos de suministro. Vale, pues coméntalo tú. Entonces, no, comenta. Porque es que a raíz de lo que estaba comentando Begoña, de los códigos CPV y qué es el objeto contractual al que debemos incorporar esta condición especial de ejecución, realmente hay que hacer una labor interpretativa. La ley habla de servicios de alimentación. Servicios de alimentación son contratos de servicio. El contrato de suministro, cuando la cafetería, no sé cómo está aquí la de la universidad, ni si la hay, pero bueno, puede que sea de gestión directa. Son los propios trabajadores de la universidad los que prestan el servicio de comedor. Por lo tanto, no estarían obligados a cumplir, a incorporar, no estaríamos obligados a incorporar ninguna condición especial de ejecución porque no hay contrato. O el contrato que hay es un contrato laboral, no es un contrato de servicios. Entonces, ¿qué contrato van a hacer estos trabajadores o este servicio de cafetería? Va a comprar alimentos. La compra de alimentos se califica como un contrato de suministro. Y el contrato de suministro está sujeto también a la obligación de incorporar esa condición especial. También se producen pérdidas en el proceso de compra, en el proceso de distribución, en el proceso de almacenaje. A lo mejor lo que he entendido, no sé si lo han hecho con intención el legislador o el redactor de... Pues yo te preguntaba también que cómo había sido un poco la génesis de esta cláusula, de esta cláusula, de este artículo, de la modificación de este artículo. A lo mejor ha pensado, bueno, una vez que lo tengo comprado, que lo almacenen bien, que les proporcionen tupper para que se lleven los restos de comida, que les den medias raciones y con eso ya tengo solucionado el problema. Pero la generación o la prevención del desperdicio en la fase de entrega no está contemplada, o a lo mejor sí. Nosotros hemos entendido que la palabra servicios venía referido al tipo contractual servicios. Por eso luego, a la hora de concretar los códigos TPV, tenemos realmente un problema, porque entran los 55.000 muchos ceros o los 1.000, 11.000 no sé cuántos cinco también. Para determinarlo hay que saber exactamente qué es lo que se ha querido prevenir. A lo mejor hay mucha interpretación. O sea, ha habido como hemos visto servicios, no hemos ido al lugar. Utiliza la palabra servicios y hemos luego, entendido que son servicios. Luego lo hemos ampliado a las que prestan. concesiones, luego lo hemos ampliado a los contratos mixtos. A mí me parece, Claro, pero a mí me parece que si hay gestión directa y lo que hace el colegio, no, el comedor, es comprar los alimentos y hay gestión directa, hombre, a ver, claro, se aplica la ley como a cualquier claro, actor privado. efectivamente. Pero claro, pero ahí tenía una serie de exenciones que era por tamaño, perdón. o recuérdamelo tú, Marta, que te lo sabes mejor, era por tamaño del centro y por qué otra cosa, y por superficie de venta al público. Esa exención, por ejemplo, no está para los centros, o para los centros, centros administrativos, que se gestionan mediante contrato, y sí estaría para los de prestación directa. Además, era una superficie bastante grande, de 1.000 y pico metros, 1.300. Claro. Y fíjate cuántas cafeterías tenemos que no llegan a los 100. Sí, buenas tardes. Nosotros precisamente... perdón. Nada, yo soy María Pérez y tengo la suerte de trabajar con ENAL, la Subdirección General de Contratación del Ministerio de Defensa. Y en relación con lo que estaba usted precisamente comentando, también nos surgía una duda respecto de la posibilidad de implementar o la obligatoriedad de implementar esta condición especial de ejecución en los contratos de guardería. Porque claro, realmente no es un contrato de servicio de alimentación, pero sí que en ese contrato de guardería es necesario, o sea, ¿no? De alguna manera la alimentación es parte de la prestación de ese servicio, este contrato. Así que, bueno, nos lo preguntábamos si era obligatorio. Porque además, cuando la norma pone servicio de alimentación y yo le digo al técnico, con una condición especial de ejecución de alimentación, me voy a decir yo, mi contrato de guardería. Claro. Entonces ya no lo voy a poner, ¿sabes? No, ya, pero como tienes alimentación, ya no. ¿Aquí qué pone? Contrato de servicio de alimentación. Hombre, el de guardería incluye el servicio de alimentación. Sí,
Sí, sí, pero tendríamos- que no va a ser de Claro. estar en bar, en cafetería, ni va a estar en Ta- restauración, ni nada. También entramos... Que es- Es un terreno muy oscurridizo también. ¿Cuántas CPVs vamos a poner en el contrato? Le podemos poner las dos. Depende de la importancia económica que tenga la alimentación y el servicio de guardería en sí mismo. O le hago el truco, le casco la CPV del servicio de guardería y ya no lleva alimentación. Poner el de guardería, porque es que le va a Claro. estar junto, Es que a lo mejor sí, es una materia un poco inconcreta. Estamos ya dirigida a todos. ¿Qué recorrido cree que puede tener la ley cuando la oposición ha anunciado ya recurso de amparo, recurso de inconstitucionalidad y dos conflictos de atribuciones entre las cámaras? Pues la verdad es que yo no soy jurista, yo soy técnico y desde luego la ley mientras esté en vigor para mí es de aplicación, por lo tanto no sé si aquí hay muchos juristas. A ver, en la Facultad de Derecho puede dar más detalles, ¿no?, de ese procedimiento. Sí, yo no he leído ninguno de los recursos, si están presentados o anunciados, no sé qué van. Hay algunas cosas en términos de distribución de competencias que aparentemente llaman la atención, ¿no? Esta misma de los dos vocablos a los que he aludido, que autoriza a las comunidades autónomas que regulen cuando el título competencial, yo creo que no habrá tanto, podría ser, pero a mí me parece que son temas un tanto menores, ¿no? Yo no le veo a eso de momento mucho recorrido, salvo que nos cuente el recurso, a lo mejor descubrimos ahí un fallo estructural importante. Gracias. Yo quiero pedir ayuda jurídica. Vamos a ver. El sistema de producción de alimentos, en general, la agricultura en particular, es responsable del 25% de las emisiones de CO2 del planeta. El principal responsable de la degradación de la capacidad productiva del suelo y el principal responsable de la pérdida de biodiversidad. O sea, estamos hipotecando las generaciones de futuro. El desperdicio de alimentos, tal y como yo lo entiendo, es un atentado contra el derecho humano a la alimentación y además es un delito ambiental. Entonces, la ley de desperdicio ha dicho que la alabo porque me parece un avance, pero no sé qué se os ocurre que podemos hacer. Siguientes pasos. Me parece muy bien traída tu reflexión, pero yo creo que tenemos que diferenciar por fases, ¿no? Una primera es aplicar principios generales del derecho, como no podemos matar moscas a cañonazos, ¿no? Yo no sé si el desperdicio es un atentado a algún derecho humano fundamental o si es un medio instrumental que produce un resultado que tiene otra consecuencia. No creo tampoco que pueda estar integrado en un tipo penal, ¿no? Que no está todavía. Si el legislador lo quiere incorporar, lo hará, pero ahora, en términos de interpretación extensiva, en los tipos penales yo creo que no dan para eso. Yo creo que una de las virtudes de esta ley es poner encima de la mesa y en el ámbito estatal un problema y un intento de resolución. Ahora, ¿cómo jugamos con ese juguete? Habrá que hacerlo con cierta inteligencia. Yo creo que no es solamente imponer obligaciones y sancionar, sino generar una cierta cultura, unos ciertos hábitos, enseñar y acostumbrarnos a un nuevo modo de vida. Dos, los poderes públicos tienen que hacer algo más que imponer sanciones y pegar tiros, ¿no? Tienen que fomentar, tienen que ayudar, tienen que canalizar. Y tercero, en el entorno de la contratación pública, donde hay mucha pasta, mucho empresario, esto es una herramienta muy importante para poder ser canalizada.
Lo que yo quería decir antes es que no podemos quedarnos limitados solamente al artículo no sé cuántos de la ley para decir que se pueden poner en este tipo de contratos condiciones especiales de ejecución y todo lo que de si el enredo, de si es más largo, es más corto, si las guarderías, que está muy bien, pero al final es muy reducidito. Y la ley dice lo que dice. Yo lo que creo es que a partir de que hemos identificado este problema, no nos tenemos que quedar limitados a las condiciones especiales de ejecución, que por cierto no afectan solo a quien obtiene el contrato, creo yo, porque eso afecta a la competencia entre los empresarios en las licitaciones. Yo creo que teníamos que ser más ambiciosos en la interpretación. Si esto es un problema social, nuestra jurisprudencia general del Tribunal de Justicia y después las directivas y después la ley de contratos marcan que se pueden aplicar criterios de adjudicación de contratos de carácter social, pues en ese y en todos, ¿no? En los de guarderías, en los de alimentación y en los de obras públicas grandes, pues que los trabajadores se llevan la tartera de su casa y devuelven a su mamá los restos, ¿no? La empresa, que para eso tienen convenios, facilita y ahí también se puede tocar. Y podemos jugar con la propia delimitación del objeto del contrato, que también sirve para poder qué queremos hacer. No solamente cláusulas especiales, sino otra tecnología en el mundo de la contratación, que todos conocéis muy bien, donde podemos canalizar alguna de las finalidades de esta ley, que debería servir para mucho más, ¿no? Tengo una pregunta como gestor de proyectos y de contratos ahora, a ver si me ayudáis a resolverla también. Creo que seguro que nos habéis dado claves muy importantes a la hora de redactar pliegos, de cómo incorporar estas condiciones especiales de ejecución, pero apuntéis claves, perdona porque no me ha dado tiempo a vérmela antes con profundidad, pero apuntáis también formas de supervisar ese cumplimiento, porque a mí me parece complejo. En general, muchas condiciones especiales de ejecución son complicadas de hacerle seguimiento, pero en este caso no sé si hay que pedirle un documento, una declaración responsable, porque es muy difícil saber lo que ocurre cuando has acabado un evento y no sabes qué ha ocurrido. Sí, cuando hemos redactado las cláusulas, o sea, la cláusula es un compendio en donde evidentemente no me he explicado suficientemente bien. La cláusula tal cual tiene como dos partes. Una primera parte que es el propio contenido de la cláusula, es decir, a qué está obligado el contratista, ¿vale? Y la segunda parte es el método de verificación, en donde el responsable del contrato tiene que hacer el seguimiento de esa condición especial de ejecución. Y dentro del pliego de precisiones, del pliego de cláusulas administrativas particulares, decimos cómo se va a hacer ese seguimiento, cuándo se va a hacer ese seguimiento, qué documentación tiene que entregar, en su caso, el contratista, o bien qué tipo de seguimiento puede hacer el responsable del contrato, ¿vale? En el ejemplo de la donación de alimentos, mencionamos que pues se tendrá que entregar al responsable del contrato el acuerdo, convenio, contrato entre el contratista y el banco de alimentos o la entidad del tercer sector, que no nos gusta que se mencione, que se va a hacer cargo de ese excedente alimentario. Ahora mismo, ha mencionado antes Juan el tema de las mejores prácticas disponibles. Desde el punto de vista tecnológico, hay ahora multitud de aplicaciones que hacen un seguimiento y una trazabilidad con códigos QR y códigos de barras para hacer la trazabilidad de dónde termina el alimento, dónde empieza el alimento, se genera y dónde termina. De manera que se puede, a través de aplicativos informáticos, saber dónde ha terminado ese alimento, en qué comedor social o en qué banco de alimentos esas lentejas que se hicieron en la escuela infantil que no se terminó de comer los niños que había dentro de la escuela infantil. Entonces, en las buenas prácticas que hemos metido ese doble apartado de método de verificación en fase de ejecución, es decir, cómo pueden comprobar la administración que efectivamente ese objetivo que viene en la ley de luchar contra el desperdicio alimentario se ejecuta realmente. Que eso es lo realmente complicado. Bueno, no sé si tenemos algún otro comentario, pregunta. Si no es así, pues le doy la palabra a mis compañeras María Armada y Erika, que van a hacer una intervención conclusiva. Bueno, hola a todos. Para concluir,
Para concluir, queríamos destacar algunos de los puntos hablados durante el seminario. Y bueno, en primer lugar, tal y como ha comentado Víctor en su presentación, es imprescindible realizar cambios en los modelos de consumo y cadena de producción, al igual que promover los cambios de estilo de vida para lograr que cada vez más los consumidores sean más conscientes. Como también sabemos, en el sector de la alimentación influyen muchísimos factores, por ello es tan importante generar esas propuestas para lograr la transición a sistemas más sostenibles, como impulsar los cambios a nivel local, la conciliación de la vida familiar y laboral y el aprovechamiento del potencial transformador de la alimentación. En este mismo sentido, como apuntaba Marta en su ponencia, en relación con lograr consumidores cada vez más conscientes y comprometidos, señalaba la importancia del etiquetado, asimilando un poco el etiquetado en contrato entre el consumidor y el producto. Además, señalaba que esta ley no solo se entiende desde el punto de vista ambiental, sino también del económico y social. Por eso mismo puede ser también una cláusula social que incorporar y que pretende convertir retos en oportunidades, como el abastecimiento estratégico, la alimentación saludable, la innovación y el fortalecimiento de las áreas rurales. También queríamos reiterar que esta ley es pionera en establecer un marco normativo ad hoc para combatir problemas como el desperdicio alimentario y lo hace regulando la materia a lo largo de toda la cadena de suministro. Esta ley, como habíamos dicho y también se ha reflexionado al respecto, se caracteriza por su ambición medioambiental y al efecto también acaba por acoger en su seno muchos propósitos que no tienen tanto que ver con el desperdicio, pero sí con otras cuestiones como, por ejemplo, como comentaba el profesor Mestre, la caza del lobo y cuestiones vinculadas al sector agrario que acaban por un poco adicionar disposiciones a la propia ley. Como comentaba también en relación al ámbito, bueno, a la ambición medioambiental que tiene la ley, para dar cumplimiento a los objetivos medioambientales, que no es sino alcanzar el objetivo que propone la Agenda 2030, la propia ley, y como había incorporado Marta en la presentación, trata de ordenar la gestión de los alimentos que no se han consumido o que se van a desechar en una jerarquía de prioridades, que se recoge también un poco en la Ley de Residuos, en el artículo 19.2, y también tiene como inspiración un poco el ordenamiento jurídico francés. Esta jerarquía de prioridades no solo se encuentra en los fines de la propia ley, sino también como principio rector y obligación de todos los agentes económicos en la cadena alimentaria. Por aportar también nuestro granito de arena y también lo que había comentado Juan en relación al discurrir parlamentario de la modificación del artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público, desde el grupo hemos identificado que en el discurrir parlamentario había 3 enmiendas que coincidían en incorporar este enunciado. Sin embargo, diferían unas de las otras. Una pugnaba por un enunciado más genérico, que es el que tenemos, otro que se concretaba solo en las obligaciones que la ley preveía como adecuadas o buenas prácticas, y otro mucho más amplio que no solo se limitaba a las de la ley, sino que también dejaba abierto a otras muchas más posibilidades. Como se decía, se acordó el mantenimiento para la votación de una enmienda solamente, pero a pesar de que en el anteproyecto no estaba, como bien habéis dicho Marta, el enunciado, sí se incorporó en la fase de ponencia. Entonces ya no había nada más que votar y salió rechazada la enmienda. Y bueno, por finalizar, en línea a lo que la normativa de contrato se refiere, la ley se decantó por incorporar un enunciado quizá un tanto genérico para poder mantener un abanico de obligaciones durante su vigencia. Sin embargo, sería prudente y queríamos remarcar que concretar el ámbito de la condición especial de ejecución, evitando así conceder una amplia actuación al adjudicado. También sería recomendable guiar a las mesas de contratación en la redacción de esas mismas enunciados específicos, cuantificables y disuasorios, y de ahí también la elaboración de esta guía de la que ya hemos hablado un poquito en materia de cómo incorporar esa nueva condición especial de Muy bien.
Bueno, pues yo creo que también ha sido un poco aprendido de nuestra parte, ¿no? Hacer estos seminarios interdisciplinares, ¿no? Es decir, que podamos observar, a veces es difícil, lo estábamos comentando, encajar todas las piezas, pero bueno, creo que puede ser una aportación, porque creo que haciéndolo y escuchándonos todos aprendemos y creo que el resultado es enriquecedor. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto.